Listo, volvamos entonces. Estábamos hablando del protesto. Perfecto. El protesto del cheque. Entonces, el protesto del cheque se hará en una hojita adherida al título o valor, ¿correcto? Al cheque. Ahora hablemos de la letra de cambio. ¿Será que la letra de cambio se puede protestar? Sí, señores. Veamos entonces la letra de cambio. ¿Ante quién se protesta? Esto va, ténganmelo allí en sus cabezas. Esto va a traer unas consecuencias muy buenas o dependiendo, si somos deudores, muy malas. Entonces veamos, la letra de cambio, artículos 699 y 701 del Código de Comercio. Veamos entonces. Artículo 699. El protesto se hará en los lugares señalados por el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio de los derechos consignados en el título. Dice entonces, en el lugar señalado. Entonces, pensemos, Bogotá, se servirán pagar solidariamente en Bogotá. Pero en Bogotá, ¿y en dónde? A ver, ¿qué le pasa? Sea más concreta ley. Veamos el 701. Si se desconoce el lugar donde se encuentra la persona contra la cual deba hacerse el protesto, este se practicará en la oficina del notario que haya de autorizarlo. En una notaría se protesta la letra de cambio. Del lugar señalado. Si señalamos que la obligación era para pagar en Cali, ¿en dónde vamos a protestar? Pues en Cali. Entonces, la letra de cambio se protestará en Cali, ¿en dónde? En una notaría de Cali. Si lo hicimos en Bogotá, en una notaría de Bogotá. Si lo hicimos en Barranquilla, en una notaría de Barranquilla, ¿correcto? Ahora, otros títulos, valores también se podrán protestar, sí señores. Veamos el 795 de nuestro Código de Comercio para que veamos y nos vamos adelantando a qué es eso del protesto. 795. Si no se hubiere hecho provisión oportuna al almacén, este deberá poner en el abono la anotación de falta de pago. Tal anotación surtirá efectos de protesto. Perfecto. ¿Vieron? Certificado de depósito y bono de prenda. Ese también lo veremos. Pero esos también se pueden protestar, sí. Pero cuando lleguemos a esos títulos valores en particular, volveremos a retomar ese protesto de esos títulos valores, porque no los podemos dejar al aire. Cuando lleguemos a letra de cambio, sí señores, volveremos a hablar del protesto de la letra de cambio, pero por lo menos ya adelantamos cheque y letra de cambio, ¿correcto? Ahora entraremos a ver un tema bastante importante, esto con lo que ustedes se van a defender. Queridos doctores, no vayan a cometer los errores que cometen varios abogados que se quedaron durmiendo con Código de Procedimiento Civil. El Código General del Proceso introdujo unas modificaciones importantes en relación con las excepciones previas y las excepciones de mérito. Recuerden que las previas tienen que presentarse en cuaderno separado, tienen que tener eso presente. Por eso las excepciones que señala nuestro artículo 784, tenemos que enunciarlas y verlas una a una, porque estas son importantes. ¿En qué casos? Cuando me han colocado un proceso ejecutivo que voy a alegar como excepción. ¿Y será que se permite? ¿Será que no se permite? Veamos entonces. Vamos a hablar de las excepciones cambiarias, las excepciones que puedo yo proponer en un proceso ejecutivo. Vamos a ver entonces del artículo 784 y vamos a ir desarrollando numeral por numeral. Entonces, vamos leyendo el 784, que son aproximadamente unos 12, 13 números, y posteriormente vamos a desarrollar uno por uno. Vamos a leerlos de a uno en uno. Entonces, excepciones del 784. ¿Qué excepciones vamos a proponer? Artículo 784. Perfecto. Contra la acción cambiaria solo podrá oponerse las siguientes excepciones. Primero, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Hasta ahí. Entonces, el demandado no suscribió el título. ¿Cómo vamos a hacer esta excepción? ¿Cómo la vamos a proponer? Pensemos a ver qué se nos ocurre en nuestra cabeza.
si el demandado no suscribió el título valor, ¿qué van a proponer ustedes en los procesos ejecutivos? Tacha de falsedad de documento privado. Ojo, no me van a hablar ustedes, propongo la excepción de que el demandado no suscribió el título valor. Eso no es posible. No lo pueden colocar de esa manera, porque si el demandado no fue quien suscribió el título valor, lo que procede es la tacha de falsedad en documento privado, ¿correcto? Entonces lo vamos a dejar aquí, tacha de falsedad. Ahora, ojo, estamos en un limbo jurídico en este momento. Como que toda la vida echó para atrás, yo no sé los años bisiestos son horrorosos. Entonces pensemos, imagínense que la tacha de falsedad debe ser propuesta por la persona que obviamente lo han demandado y que no han colocado su firma en un título valor. Pensemos lo siguiente, imagínense que ahora, de conformidad con el 449 del Código General del Proceso, los jueces tenemos una responsabilidad muy grande en el momento de designar auxiliares de la justicia. Imagínense ustedes que para designar un experto perito grafólogo se tiene que designar uno de la lista de auxiliares de la justicia, pero que ese grafólogo sea reconocido y esté adscrito a alguna de las instituciones de reconocimiento de peritos grafólogos. La otra es que la parte puede aportar su perito grafólogo, pero también en esas condiciones. No lo puede dejar al arbitrio ni volando. Tiene que estar el hombre o la mujer colocado con su registro en la institución de peritos grafológicos de Bogotá, en medicina legal inscrito o en entidades de prestigio. Además de eso, es bastante delicado. Imagínense, y le voy a poner un ejemplo, en un título valor me han propuesto tacha de falsedad. Y obviamente la demandada trae su perito grafólogo. Claro que sí, el señor no me aporta ningún documento idóneo. Y aún así dice, no, que la firma no es de ella ni nada de esto. Yo no podía quedarme cortica con eso. Me tocó designar un perito grafólogo de la lista de auxiliares de la justicia, pero que el gasto del perito grafólogo lo cumpliera y lo pagara otra vez la parte interesada. ¿Qué incurre en esto? Que la persona interesada, el demandado, prácticamente que le está condenando doble vez, porque sí es cierto que le pagó a ese perito grafólogo que no me aportó certificado y ahora tendrá que pagarle al auxiliar de la justicia, pues eso pasa a ser un poquito complejo, ¿correcto? Entonces ténganlo importante en su cabecita. Aquí también podrán alegar la falta de existencia del título valor, pero no me voy a avanzar un poquitín. Segunda, excepción del 784. Segundo, la incapacidad del demandado al suscribir el título. Tenemos incapacidad del demandado. Y ojo, aquí con este tenemos algo muy curioso. Tenemos que irnos a nuestro Código Civil y recordar por allá en el 1504 cuando hablamos de capacidad. Y tenemos que la capacidad se adquiere con la mayoría de edad, ¿recuerdan? Y que hablamos de incapaces absolutos e incapaces relativos. En títulos valores nos vamos a referir a los incapaces relativos. Como ahora una niña o un niño de 14 años parece de 20, imagínense, mi hija menor parece más grande que la hija mayor. Entonces, ella se podría obligar y firmar un título valor perfectamente. Veamos entonces el artículo 822 del Código de Comercio, artículo 12, inciso segundo. ¿Qué nos dice? Artículo 822, perdónenme, artículo 12, 822 primero entonces, leamos el 822. Artículo 822. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley. Perfecto, ahí tenemos las reglas establecidas en el Código General del Proceso.
Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente: si el 822 nos orienta y por analogía nos dice que tenemos que apoyarnos en las disposiciones del Código Civil, es el 1504 del Código Civil que nos habla justamente de la capacidad. Veamos entonces, nuestro Código Civil dice por allá en el 1504 lo siguiente, y nos va a hablar de la capacidad que nosotros ya sabemos a esta altura de la vida, pero echémosle una recordadita. Incapaces absolutos y relativos. Empecemos con el primero. Presunción de capacidad, 1503. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. 1504. Incapaces absolutos y relativos. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos que no puedan darse a entender. Ojo, porque hay unas cosas señaladas entre paréntesis. Ya los sordomudos no son incapaces, las personas ciegas tampoco, y nosotros ya lo vimos también en clases de firmas. Bien, pero ¿qué nos vamos a referir en estos casos? ¿Recuerdan cuando hablamos de nulidad y anulabilidad? ¿Recuerdan que vimos esto de los incapaces? ¿Cuándo cesa la incapacidad? En esos casos, entonces, la ley, en relación con la nulidad y la anulabilidad, nos da las reglas y debemos recordarlos. Anulabilidad. Esto ya lo habíamos visto dentro de esos requisitos de los títulos valores. Y entonces dice, habrá nulidad absoluta cuando el negocio jurídico se celebra con una persona absolutamente incapaz. Perfecto. Pero habla de anulabilidad cuando hablábamos de los incapaces. ¿Y recuerdan cuándo cesan? ¿Cuándo cesan esas incapacidades? Recuerden, si es por los vicios de error, fuerza y dolo, y cuando es por incapaces, cuando la persona haya cesado la incapacidad legal, la ley nos otorga 2 años más para poder demandarlo ejecutivamente. Entonces debemos recordar esto. Es decir, que si alegamos la incapacidad del demandado, puede ser que esta excepción no nos vaya a prosperar, porque si sabemos nulidad y anulabilidad, vamos a seguir adelante. Tercera excepción del 784. ¿Qué nos dice? El artículo 784, en su numeral tercero, nos habla de las de falta de presentación o de poder bastante de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Falta de representación o poder bastante. ¿A qué se refiere este? Hace referencia a ¿qué tipo de endoso? ¿Endoso en procuración o al cobro? Claro que sí. Es decir, hace endoso en procuración o al cobro. Es importante esto, porque imagínense que cuando presentan para demandar ejecutivamente un pagaré, se les olvida colocar, entregan el título valor y muchas veces el abogado simplemente allega el título valor y un poder que no tiene facultades de recibir, transigir, conciliar, desistir y todas las que le corresponden en un poder especial. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues toca admitir la demanda para que subsane, pero pensemos que el juez se equivocó, fue madre. Dios, pasamos adelante esto. ¿Será que en ese caso me van a alegar qué excepción? No me van a decir falta de representación o poder bastante para cobrar el título, no señor. Van a alegar esta excepción como falta de legitimación. ¿En qué causa? En la causa por activa. Legitimación. Legitimación en la causa por ¿cuál? Legitimación en la causa por activa. ¿Correcto? Así es que van a proponer esta excepción. Pensemos, no todos los juzgados son tan juiciosos, o sí son juiciosos, pero se pasó de alto. Y no vieron este bendito poder, ni vieron entonces la facultad que tenían
falta de legitimación en la causa por activa, ¿correcto? Y en ese caso entonces nos toca sí o sí hablar de esta excepción. Cuarta excepción del 784. Ah, no, esperen. Leamos el artículo que nos remite, el 640 del Código de Comercio. 640 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice en relación con esta falta de representación o poder? Creo que ya la habíamos visto en firmas. Artículo 640. Cuando el suscriptor de un título obre como representante mandatario u otra calidad similar, deberá acreditarla. La representación para suscribir por otro un título valor podrá conferirse mediante poder general o poder especial que conste por escrito. No obstante, quien haya dado lugar con hechos positivos o con omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos a su nombre, no podrá oponer la excepción de falta de representación en el suscriptor. ¿Vieron, queridos? Ahí el 640 nos dice, ojo, si se ha dado un poder suficiente y la persona con esos hechos positivos u omisiones graves hace presumir que está autorizado para firmar ese título de valor, ojo, no va a poder proponer esa excepción. Entonces, si lleva el poder que lo faculte para el cobro, pues no podemos proponer esta. Pero si falta el poder y el juez se le olvidó y pasó por delante y siguió el proceso, en la contestación, ¿ustedes qué van a proponer? Falta de legitimación en la causa por activa. Y ahí seguramente van a ganar el proceso. Tenemos que seguir desarrollando esta idea. Entonces, en otro videito creo que desarrollaremos, ojalá nos alcance el tiempo para que sean 3 videos consecutivos y cerrar la idea de la acción cambiaria, especialmente de las excepciones. Gracias.